encontramos una mañana más con mi compañero Francisco. Buenos días, televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema que no estamos tan acostumbrados a hablar. Hablaremos de historia. Así es, hablaremos de la Primera Guerra Mundial, ya que hoy, 28 de julio, solo casi 100 años, se disputaba dicha guerra, que marcó un antes y después en el mundo. El desencadenante de esta Primera Guerra Mundial fue el colonialismo y el imperialismo. Además, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, un 28 de junio de 1914. Esta guerra fue una de las más grandes hasta ese momento, costosas, largas, donde hubo muchas muertes y nuevas tecnologías. La guerra se formó por distintos conflictos entre distintos países. Primero tenemos el conflicto entre Alemania y Francia. Luego Austria-Hungría contra Rusia. En 1882, países como Hungría, Austria, Alemania e Italia formaron la Triple Alianza para defender sus intereses. Luego, países como Francia y Gran Bretaña firmaron un acuerdo con el Imperio Ruso, luego de su derrota contra Japón, formando la Entente Cordial. En este hecho tan histórico se generaron varios frentes. En este canal solo explicaremos los dos más importantes. Los dos frentes que veremos serán el occidental y el oriental. Ambos frentes movilizaron tropas para así vencer rápidamente al enemigo. El occidental, las tropas alemanas invadieron a Bélgica para así luego ir a rodear a Francia, la cual se encontraba sin refuerzos ingleses ni contaba con Alemania, la cual era obligada por Rusia a estar en los dos frentes. Esto motivó la entrada de Gran Bretaña a la guerra. Los franceses detuvieron a los alemanes, pero como consecuencia de esto hizo que el frente se estanque al tratar de recuperar sus territorios. El frente oriental causó una gran línea de guerra, pasando por el mar Báltico y los montes Carpates en 1915. Debido al estancamiento de los frentes, se originó la guerra de posiciones. Bien, ahora hablaremos de la guerra fuera de Europa. Bueno, tengo una idea. ¿Podemos llamar a nuestra profe Renata? Dale, dale. Hola, profe, buenos días. ¿Me escucha? Hola Fran, sí, te escucho. Perdón que te moleste tan temprano, un viernes a la mañana, por esta sesión de nuestro programa Historia. Y la verdad que no nos acordamos muy bien lo que era la guerra mundial fuera de Europa. Bueno, yo te cuento. La guerra europea se convirtió en una guerra mundial por varias razones. Por un lado, las potencias europeas reclutaron soldados y libraron batallas. Por otro lado, los países no europeos se integraron al conflicto en uno de los dos bandos, el neutral y el central. La guerra fuera de Europa tuvo 4 países integrados. En el frente africano, las potencias europeas tomaban sus colonias y explotaron sus recursos para sostener la guerra. En Japón ocuparon territorios alemanes y quisieron protectorar a China y eso les causó problemas. El Imperio Otomano perdió territorios de África y Europa y luego de la derrota de Alemania, se creó la compañía de Gallipoli en la mano de Winslow. Genial, profe. No sabes todo lo que nos está ayudando esta información para nuestro programa. Y algo que no nos acordamos con Lu también es el tema de los tratados. ¿Cómo fue eso? ¿Había más de 2? Sí, pero había 2 principales. El Tratado de, también conocido como el Tratado de Paz, en donde Alemania fijó las condiciones de paz en este. Además, estuvo el Tratado de, en donde los vencedores culparon a Alemania por la guerra e hicieron que este país cobre mediante algunas consecuencias severas. Por ejemplo, perder colonias africanas, ceder territorios, pagar gastos, entregar ganado, etc. Y, profe, Estados Unidos, ¿cómo fue que intervino en la guerra? Esto sucedió en 1917, cuando Alemania anunció la guerra submarina. Influyó en el descubrimiento de los intentos alemanes por conseguir que el gobierno de la Revolución Mexicana atacara a Estados Unidos. México rechazó esta propuesta, así que Estados Unidos le declaró la guerra a los imperios centrales en abril de 1917. Genial, profe, muchas gracias. Ahora mismo lo vamos a contar en nuestro programa. ¿Y cómo fue lo de Rusia? Rusia fue la primera en quebrarse. Como consecuencia, se dio la Revolución Rusa y además significó cambiar la derrota de Rumania, la cual ayudó a los imperios centrales con cereal y petróleo. La Revolución Rusa fue la protesta de los campesinos para lograr tener una mejor calidad de vida. Profe, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Como escucharon, Renata es alguien que sabe mucho de historia y hoy le agradecemos la información que nos brindó. Como antes había dicho mi compañera, esta guerra tuvo un gran potencial gracias a los avances tecnológicos. Pero antes voy a hablar de las consecuencias socioeconómicas que tuvo la guerra.
Económicamente, los países que estaban en guerra dependían del Estado. Además, aquellos hombres que no servían para pelear eran mandados a hacer la mano de obra, la cual era pura y exclusivamente para la guerra. O sea, por ejemplo, producían alimentos, ropa y demás solo para la guerra. A su vez, dependían de Estados Unidos, ya que le pedían créditos porque estaban endeudados y así podían sobrevivir. A su vez, aquellos países que no estaban en guerra tuvieron que adoptar el proceso de industrialización porque no recibían exportaciones. Socialmente, toda la población quedó involucrada. Por ejemplo, las mujeres adoptaban estos trabajos de hombre como eran chofer de ambulancia. A su vez, muchos civiles y soldados quedaron muertos y heridos. Ahora sí, volviendo al tema anterior, en esta guerra se utilizaron grandes e innovadoras armas con el fin de destruir al enemigo más rápido con un menor esfuerzo. Algunas de ellas eran los gases tóxicos, tanques blindados y metralladoras. Entonces terminamos con esta sección, ya que la Primera Guerra Mundial termina el 11 de noviembre de 1918, que hasta ese momento marcaba un antes y después en el mundo. Gracias a todos los televidentes por vernos hoy. Nos vemos en el lunes siguiente con más de historia. Chao. Muy buenos días. No sé cómo. No, de vuelta, pues yo sí. ¿Cómo? Buenos días. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Yo en esto. Así tener la sección tan bella de historia. Pero tomamos el